Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre uniones químicas. Habíamos visto anteriormente que en la tabla periódica se encuentra la información sobre los átomos de cada uno de los elementos que existen en la naturaleza y los sintetizados por el hombre. Y vemos que acá podemos obtener, por ejemplo, información sobre la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene cada átomo. Y en el otro video vimos cómo distribuía un átomo los electrones en función a los niveles de energía que tenía. Bien, lo que vamos a ver ahora es qué ocurre cuando un elemento se encuentra con otro, ¿sí? Existe una ley que se llama ley del octeto que establece que la estabilidad de un elemento se genera cuando tiene su último nivel de energía completo, es decir, con todos los electrones al máximo. Y la realidad es que eso solamente ocurre con los gases nobles o inertes, los que están de este lado, en el grupo 18, y de hecho por eso se les llama inertes, porque no reaccionan con nadie. Cuando un elemento, como ocurre en la mayoría de todos los otros casos, no cumple con el octeto, es decir, no tiene su último nivel completo, tiene que obtener electrones de otro átomo. Y eso lo va a hacer interactuando, ¿sí? Entonces se establecen diferentes tipos de uniones entre esos átomos. Nosotros vamos a trabajar solamente dos en este video, vamos a trabajar una y luego otro video con el otro tipo. Vamos a trabajar las uniones iónicas y las covalentes. Bueno, decíamos entonces que las uniones pueden ser de tipo iónicas o covalentes. Una unión iónica se va a dar siempre entre un elemento metálico y uno no metálico, ¿sí? Un elemento que es un metal, como vimos en la tabla periódica, y uno que es no metal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los elementos, como veíamos en la tabla, se desplazan hacia la derecha, ustedes en la tabla, es decir, más hacia el final o más cerquita de los gases nobles, cuanto más cerca están, más electrones tienen. Y por lo tanto, esa cantidad de electrones que tiene un átomo le da una fuerza eléctrica que se llama electronegatividad, que es un poder para atraer electrones de otro átomo vecino. Por lo tanto, cuanto más carácter no metálico tenga, más fuerza va a tener para atraer los electrones de otro átomo. Por otro lado, cuanto más carácter metálico tenga un elemento, más facilidad va a tener para ceder esos electrones. De hecho, porque como vimos en las distribuciones electrónicas, los metales terminan su último nivel con pocos electrones, 1, 2, 3, mientras que los no metales terminan con muchos más, 5, 6, 7, ¿sí? Mucho más cerca del octeto. Por lo tanto, cuando se junte un metal con un no metal, lo que va a ocurrir es que ese no metal se va a llevar los electrones del metal de esta manera. Vamos a, por ejemplo, hacer la unión entre el calcio, que tiene 2 electrones en su último nivel, y el cloro, que tiene 7 electrones, habíamos visto, en su último nivel. Bien, esto recuerden lo pueden sacar de la tabla periódica en los numeritos chiquititos, en el tercero dice distribución de electrones por nivel, y si no haciendo toda la configuración electrónica de la regla de las diagonales que vimos en el otro video. Bueno, lo que vemos acá es que el cloro tiene 7, a él le falta uno solo para llegar a 8, pero al calcio le faltan 6, es un montón. ¿Qué le conviene al cloro? ¿Ganar un electrón o perder los que tiene todos para quedarse con su capa anterior llena? Y le es más fácil a él ganar un solo electrón, ¿sí? Como ocurre acá. Entonces, si el calcio le cede su electrón, el cloro absorbe ese electrón porque tiene mucha electronegatividad, recuerden, y entonces llena su octeto, se queda con 8 electrones. ¿Qué pasa con el calcio? El calcio no queda con la capa anterior todavía, porque le queda una capa incompleta encima, le queda con un solo electrón. ¿Qué va a pasar en estos casos? Va a venir otro cloro, otro átomo de cloro. Recuerden que esto está ocurriendo en un medio donde está lleno de átomos de cloro y de calcio. Entonces va a venir otro átomo de cloro y se va a llevar este electrón que le está quedando de más al calcio. Entonces, en este caso vamos a estar utilizando 2 cloros que se llevan un electrón y un calcio que cede sus 2 electrones. Esta forma de expresar se llama fórmula desarrollada, porque yo estoy desarrollando lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Los electrones viajan de acá para allá. En la otra forma de expresar lo mismo, la misma reacción,
se llama fórmula de Lewis. Y en este caso yo voy a expresar el elemento que recibe los electrones, es decir, el no metal, con todos los electrones que él tenía, 4, 5, 6, 7, más el que ganó, 8, ¿sí? No hace falta resaltarlo, yo lo resalto para que se entienda, que es el que ganó. Lo colocamos entre corchetes y le vamos a poner tantas cargas negativas como electrones recibió. Nosotros sabemos que el cloro recibió un solo electrón, ¿sí? Por lo tanto va a quedar con una carga negativa, menos 1. Si hubiese recibido 2 sería menos 2 y así. Pero atención, ustedes me pueden decir, no, pero el cloro recibió 2, porque acá tengo uno y acá tengo otro. No, cada cloro recibió 1, pero tengo 2 cloros. Por lo tanto, voy a indicarlo eso con un número grande acá adelante. Digo, tengo 2 cloros que reciben un electrón y por eso quedan negativo cada uno, ¿sí? Delante se va a colocar el elemento que se dio los electrones, que en este caso es el calcio, siempre va a ser el metal, y va a tener tantas cargas positivas como electrones se dio. Acá tenemos un solo calcio que cede 2 electrones, por lo tanto queda con 2 protones de más en su núcleo, ¿sí? Con 2 protones que no están apareados por ningún electrón, por eso queda con un más 2. Y 2 cloros con un menos 1, ¿sí? Esa es la estructura de Lewis. Y por último, la forma mínima o molecular, que se le llama también, me expresa solamente los símbolos de los elementos, en este caso calcio y cloro, y con un subíndice aquí debajo la cantidad de átomos que usé de cada uno. Eso acá se puede ver, pero también es más sencillo verlo en este caso. Veo que usé un solo calcio y 2 cloros. Entonces indico un calcio y 2 cloros, ¿sí? Este 1 del calcio no es necesario colocarlo, porque ya el hecho de que esté el símbolo indica que está una vez. Yo ahora lo puse para que se entienda que va ahí la cantidad de calcios y acá la cantidad de cloros, ¿sí? Bien, y entonces esta es una unión iónica, un metal y un no metal. Vamos a ver en otro video qué ocurre con las uniones covalentes.